Bendiciones a todos, Dios los bendiga a un nuevo video. Damos gracias al Señor por un día más en su presencia. El día vamos a estar hablando sobre lo que es el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. La semana pasada estábamos en referencia cuando Dios envía a Jonás y Jonás desobedece. En vez de ir o hacer, mejor dicho, lo que Dios le había mandado, Jonás se va a otro lugar diferente. Y Dios toma cartas en el asunto para hacerle volver. Así que el día vamos a estar hablando sobre Nínive se arrepiente. Es un tema bastante profundo, bastante interesante. Esperamos en el Señor de que sea Él quien tome control, que sea Él quien manifieste su voluntad, manifieste lo que Él desea hacer o desea hablarnos por medio de su palabra el día de hoy. Así que el texto comienza de esta manera y dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí vemos de que esta palabra hace referencia y dice que Dios le habla a Jonás por segunda vez. Cuando analizamos esta parte, podemos ver nuestra humanidad. Podemos ver cómo como seres humanos hemos ido perdiendo la sensibilidad de lo que es la voz de Dios. Nos hemos vuelto un poco insensibles en el sentido de poder escuchar o entender la voz de Dios. Hay personas que hoy en día dirán de que ya Dios no habla directamente a las personas, o de que Dios nunca lo ha hecho. Hay ciertas opiniones, diversas opiniones, cuando alguien dice: Dios me dijo esto, o Dios me habló, Dios, así dice el Señor, así dice Dios. Principalmente cuando es tiempo de ministrar, muchas personas están muy cohibidas al sentido cuando alguien se refiere a Dios me habló o Dios me dijo esto. ¿Por qué? Porque humanamente hablando hemos ido perdiendo esa sensibilidad sobre lo que es que Dios hable. Así que vemos de que Dios habla la palabra nuevamente y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama allá el mensaje que yo te diré. Y esto es lo que me llama la atención, que dice, no dice proclama el mensaje que yo te he dado o que yo te di, dice proclama ya el mensaje que yo te diré. Aquí vemos de que ya Jonás lleva con una expectativa totalmente diferente. Sabemos de que Jonás estuvo en un pez por 3 días y 3 noches. Sabemos de que Jonás pasó un proceso y mediante este proceso, debido a este proceso, Jonás cambió su actitud. Así que vemos de que dice el siguiente versículo: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y empezó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aquí es donde se pone interesante la situación. Vemos de que Jonás entra. Esta no era una ciudad cualquiera, era una ciudad muy grande, una ciudad que estaba literalmente perdida, donde el clamor, donde la maldad de esta gente había subido ante Dios y Dios estaba muy enfadado con esto. Vemos de que una ciudad que iba a ser destruida totalmente, y así por eso Dios manda un mensaje claro a la ciudad de Nínive y le dice: en 40 días será destruida. Pero no nada más le dice que será destruida en 40 días, dice de que más adelante la palabra de que pasa algo. Y es aquí donde queremos reunir un poco en lo que es el mensaje, lo que es la palabra, lo que es el evangelio. Cuando Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento, bautizaba en agua para purificación de los pecados. Pero él predicaba, tiene un mensaje. Dice la palabra de que Juan fue elegido, fue escogido para abrir el camino al Señor, para preparar el camino del Señor. Por consiguiente vemos de que aquí hay una manifestación de parte de Jesucristo. Jesucristo se levanta cuando comienza el ministerio, comienza a proclamar el día grande del Señor, comienza a proclamar el arrepentimiento de que el día del juicio viene. Pues dice: el reino se ha acercado y el reino es ahora, así que arrepentíos
y buscad la salvación, buscad el reino de Dios. Así que vemos de que hay una similitud entre Jonás y Jesús. Jesús vino con un mensaje específico. Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Vino a predicar un evangelio de salvación, un evangelio de arrepentimiento. Así que Dios escoge a Jonás y lo manda a Nínive y le dice: en 40 días Nínive será destruida. Y aquí pasa algo interesante y dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí vemos de que cuando Jonás proclama la palabra y dice: en 40 días Nínive será destruido, algo acciona en la gente que escuchó la palabra. Dice de que muchos creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí vemos de que la actitud que tomó el pueblo de Nínive fue una actitud de arrepentimiento, una actitud de sometimiento a Dios. Así que vemos más adelante y dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Aquí vemos cómo la actitud de un pueblo, la actitud que tomó un pueblo de someterse a Dios, de humillarse a Dios, fue ante los oídos del rey de esa ciudad. Y esto es lo que me llama la atención, porque no fueron consejeros del rey que aconsejaron al rey de que se arrepintiera. No fueron personas de autoridad, no fue personas que tenían influencia que se acercaron ante el rey. Dice la palabra de que los hombres de aquella ciudad creyeron y proclamaron ayuno. Y no solo proclamaron ayuno, sino de que se vistieron de cilicio. Y al ver la actitud del pueblo, el rey también reaccionó. El rey también tomó cartas en el asunto. Dice para que se despojó de sus vestidos, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Pero la cosa no termina ahí. Dice más adelante: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Vemos proclamando un ayuno a nivel de toda la ciudad. Pero aquí no solo estaba sometiendo en ayuno a la gente, sino inclusive también a los animales, a las bestias. De manera de que inclusive los animales tenían que someterse, inclusive los animales tenían que humillarse. Y es algo como dice: pero no le encuentro algo lógica. ¿Cómo es que inclusive hasta los animales fueron mandados a ayunar? Fueron mandados a que no degustaran nada. Eso es cuando una persona conoce perfectamente quién es Dios, conoce perfectamente el poder que Él tiene, conoce perfectamente lo que Dios puede hacer. Y la palabra dice de que solamente con fe podemos mover la mano de Dios. Solamente con fe, creyendo, podemos mover la mano de Dios. Y aquí vemos de que el pueblo se humilla ante Dios, entra en ayuno, entra en cilicio. El rey proclama ayuno y cilicio para todo ser viviente que estaba en Nínive, literalmente hablando. Y dice más adelante, dice: ¿quién sabe que si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí vemos de que el rey no tenía una convicción clara de qué iba a pasar. No era de decía religiosamente hablando: arrepintámonos, vistamos de cilicio, porque la verdad que Dios nos va a perdonar. No, dijo: ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volviera, se arrepintiera a Dios y apartara su ardor de su ira y no pereceremos? En pocas palabras, yo me voy a someter a Dios, yo me voy a humillar a Dios, yo voy a vestirme en cilicio, voy a someterme en ayuno, voy a humillarme literalmente hasta lo más que pueda ante Dios. No teniendo el conocimiento de que Dios se va a arrepentir, sino que pueda ser de que tal vez Dios, mirando en mi actitud, mirando que me estoy arrepintiendo, mirando de que estoy mandando a mi pueblo a que se arrepienta, tal vez Dios se arrepiente del mal que
ha querido hacer contra nosotros. Era una actitud de una persona de que tal vez no quería obtener un beneficio de parte de Dios, pero la humillación que él tuvo ante Dios fue suficiente para que Dios pudiera cambiar su actitud. Voy a hacer un paréntesis en este caso, en este versículo. Nosotros como cristianos hoy en día jugamos con Dios. Nosotros como cristianos pecamos deliberadamente. Nosotros como cristianos hacemos cosas indebidas. ¿Por qué? Porque conocemos muy bien la gracia de Dios. Conocemos muy bien la misericordia de Dios. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si la muerte nos encuentra distraídos y nos encuentra haciendo cosas indebidas? Nosotros como cristianos hemos vuelto muy religiosos. Sabemos que la salvación es por gracia, no es por obras. Sabemos de que Dios nos tiene misericordia, que es tardo para la ira. Pero muy a menudo nosotros jugamos con Dios. Y no es que nosotros nos arrepentimos cuando pecamos contra Dios, sino que muchas veces nuestra conciencia no es lo suficientemente fuerte para poder vivir con una conciencia que hemos estado en pecado. Cuando alguien se da cuenta, cuando alguien se entera de nuestras faltas, por pena muchas veces, por cambiar la situación para que la situación cambie de una u otra manera, es que nos arrepentimos, pero no hay un arrepentimiento genuino. Puedo asegurar y tal vez peque y pido perdón a Dios si peco por lo que voy a decir en este momento. Pero posiblemente un 70-80% de los cristianos creyentes, no estoy hablando nada más de cristianos evangélicos, pentecostales, hablando del cuerpo de Cristo en general. Tal vez solo un 80% se arrepiente genuinamente de sus faltas. Y el otro 40 o 20 posiblemente sí lo haga de corazón. Porque Dios lo ha confrontado. Porque el Espíritu Santo le ha confrontado. Pero muchos de nosotros nos arrepentimos porque la falta ha salido a la luz. Porque el pecado que hemos cometido ha salido a la luz. Porque creemos que con someternos en ayuno, en oración, en silicio, Dios se olvida de nuestro pecado. Lamentable no es así. Dios mira si en verdad nos hemos arrepentido de corazón. Porque dice la palabra, cuando nos arrepentimos de corazón, le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, Él es fiel para perdonarnos. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino. Pero cuando no hay, lo siento, pero Dios no te perdona cuando no hay un arrepentimiento genuino. Tú te sientes bien contigo mismo, porque aparentemente te has arrepentido. Pero muchas veces tus acciones delatan que no hay arrepentimiento genuino. Tu postura hacia muchas cosas delatan que no te has arrepentido genuinamente. Así que este pueblo se vistió en ayuno, se vistió en silicio, se humilló a Dios, porque dijo el rey, ¿quién sabe si Dios tal vez, al ver nuestra humillación, al ver que hemos enderezado nuestro camino, al ver que nos hemos arrepentido de corazón, tal vez cambie? Y dice el versículo siguiente, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había y no lo hizo. Aquí vemos de que hubo un fruto de parte del pueblo, el haberse humillado a Dios, el haberse santificado, el haberse arrepentido de todo el mal que habían hecho, de haberse humillado a Dios. Dios vio eso y le agradó a Dios y se arrepintió de su mal. La pregunta es esta: ¿nos estamos arrepintiendo genuinamente de nuestras faltas? ¿Nos estamos arrepintiendo genuinamente de nuestros pecados? Y no estoy hablando acá de
de manera religiosa, de por mi culpa me hubieran culpado. No, no, no estoy hablando de eso. No hablo de eso. Hablo si en verdad nos estamos arrepintiendo de todo corazón. O nos arrepentimos nada más porque nos cacharon, como decimos nosotros, nuestro lenguaje. Porque se dieron cuenta en nuestra congregación de que fallamos. Porque mi esposa, mi familia se dio cuenta de mis faltas. Y me arrepiento, y lloro, y pataleo. Porque quiero que mi esposa, mis hijos entiendan de que estoy arrepentido. Pero no estoy arrepentido porque Dios me confrontó y acepté la confrontación, sino porque me encontraron, porque dieron cuenta de mis faltas. Eso no es arrepentirse de corazón. Arrepentirse de corazón es cuando tú eres consciente que fallas, pero siempre vas ante el altar de Dios, siempre vas ante los pies del Señor a entregarle tus faltas. Y si no te has arrepentido de corazón, a pedirle a Dios que te ayude a que puedas arrepentirte genuinamente. ¿Para qué? Para poder desechar eso y poder pasar a otro nivel. Para poder seguir adelante, para quitarle argumentos al enemigo de que has estado fallando, de que has fallado. Porque el enemigo conoce perfectamente qué es lo que hacemos. Pero tal vez tú eres la persona de que no está sirviendo en ningún ministerio o no está activo en ningún ministerio o tal vez eres parte nada más, vas a la iglesia por ir. Pero cuando tú estás trabajando con almas, tú estás trabajando con personas, o tú estás trabajando con sanidades emocionales, sanidades espirituales, tienes que desechar, tienes que quitarle todo argumento al enemigo, todo argumento que te pueda acusar cuando tú estás trabajando para el Señor. No es para qué dirá mi pastor, qué dirá mi líder o qué dirá la demás persona, no. Nuestra actitud tiene que ser qué opina Dios de nosotros, qué Dios quiere de nosotros. ¿En verdad Dios se agrada de nosotros? ¿Se está agradando de nuestro comportamiento? ¿Se está agradando de la forma que nos guiamos? ¿Se está agradando de todo lo que estamos haciendo? Y esa es nuestra pregunta constante. ¿Dios está agradado de cómo soy? ¿Dios está agradando de la forma que yo actúo, de la forma que yo le sirvo, de la forma que me comporto ante los demás? ¿Dios está agradando de eso o no lo está haciendo? ¿Me estoy arrepintiendo genuinamente de mis pecados, de mis faltas o no lo estoy haciendo? ¿O estoy nada más guardando apariencias para que la gente mire de que estoy en santidad, la gente mire de que estoy caminando rectamente? Dejemos de eso y seamos honestos con Dios. Porque Él conoce perfectamente cuando fallamos. Conoce perfectamente cuando nos arrepentimos de verdad de nuestras faltas. Quitemos el argumento al enemigo. Quitémosle todo argumento al enemigo y sigamos confiando. Arrepintámonos genuinamente y busquemos la presencia de Dios. Busquemos el rostro de Dios constantemente para que Él nos haga entender, nos haga ver qué áreas tenemos que cambiar en nuestra vida, qué áreas tienen que ser transformadas en nuestra vida. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido bendición para tu vida. Y te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal para más contenido. Estaremos transmitiendo el próximo domingo a las 7 de la mañana. He cambiado el horario para mejor seguimiento de lo que son los temas. Así que Dios bendiga grandemente y reflexionemos en eso.